¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, estimado público. Good afternoon, dear public. Estamos muy felices de tenerles con nosotros otra vez para una conferencia más de nuestro programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. We are very happy to have you back for another one of our programs, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Estamos muy contentos al darnos cuenta que nuestro público es muy extenso. We are very happy to see that our public is very extensive. Tenemos personas escuchando desde España, Estados Unidos, México, We have people listening from Spain, Mexico, Colombia, Perú, Costa Rica, hasta Chile y Argentina. the United States, Colombia, Chile, Peru, all the way to Argentina. Recordemos que este programa tiene como fin instruirnos en los asuntos trascendentales de nuestra vida. Let us remember that the purpose of this program is to guide us to a more transcendental, to the more transcendental purpose of our lives, De tal forma que tengamos una filosofía correcta en cuanto a nuestros orígenes y nuestro destino. just so we have a more correct philosophy of our purpose here and of our destiny. Los invitamos entonces para que estén dispuestos a escuchar la conferencia de hoy, inviten sus amigos, sus familias, sus niños. We invite you then to be very attentive to today's talk and invite everyone you know, friends, family members, your kids, de tal forma que podamos ser instruidos esta tarde por las palabras de nuestro orador. so we can be guided by the words of today's participant. Es un privilegio para nosotros tener al doctor Vigi, It's a privilege for us to have here Dr. Behe, uno de los referentes mundiales del diseño inteligente. one of the global referents to intelligent design. Entonces vamos a pedir al maestro Ismael Chablé We are going to ask Professor Ismael Chablé que tenga la amabilidad de leer un poco del amplio currículum del doctor Vigi como investigador y profesor. to read to us a little summary of all the achievements of Dr. Behe as a scientist. Muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde cualquier punto del globo terráqueo. Es para mí un enorme privilegio y primeramente gracias a Dios por tener en nuestro medio al doctor Michael Behe. Voy a leer su currículum enseguida. It is a pleasure for me to read to you guys Dr. Behe's curriculum and his achievements as a scientist. So I'm going to go ahead and start on that. El doctor Michael Behe recibió su doctorado en bioquímica en 1978, los PhD en la Universidad de Pensilvania, por su tesis de investigación sobre la anemia de células falciformes.
Desde 1978 y hasta 1982 realizó su trabajo postdoctoral sobre estructura del ADN en los Institutos Nacionales de Salud. En 1985 se trasladó a Lehigh University, donde actualmente es profesor de bioquímica. En su carrera ha escrito más de 40 artículos técnicos y 3 libros: La caja negra de Darwin, El reto de la bioquímica a la evolución en el año de 1996, El borde de la evolución, la búsqueda de los límites del darwinismo, es por su nombre en inglés, en el 2007, y el último escrito de él en el 2019, el libro de Darwin Evolves, Darwin evoluciona, la nueva ciencia del ADN que desafía la evolución. Todos los libros argumentan que el sistema vivo a nivel molecular se explica mejor como el resultado deliberado de un diseño inteligente. Los libros han sido evaluados y revisados por The New York Times, el Washington Post, Nature, Science, Philosophy of Science, Christianity Today y muchas otras publicaciones periódicas. Es para nosotros un placer presentarles al doctor Michael Behe, quien ha sido invitado para estar con nosotros en esta tarde. Le agradecemos de antemano, doctor Michael Behe, que el Señor lo bendiga y que sea de mucha inspiración el tema que tiene para nosotros esta tarde. So, Dr. Michael Behe, it is a pleasure for me and for everyone to have you here today, and please, the time is yours. Thank you very much, Dr. Chabot. I want to say thank you to the university and also particularly to Dr. Gonzalez and also to his daughter, Melissa, for inviting me here and helping me present my work to you today. Okay. Gracias. No, please go ahead. Doy gracias a la Universidad de Montemorelos por darme la oportunidad de estar con ustedes esta tarde. También al profesor Chablé, que fue el contacto de nosotros con la universidad. Y también gracias a mi hija y a nosotros por estar aquí coordinando su conferencia esta tarde. May I have the first slide, please? Quiere el primer slide, primer PowerPoint. So today I'm going to speak to you about the argument for intelligent design in biology. Voy a hablar sobre el argumento del diseño inteligente en biología. But to do that, we have to know what intelligent design is. Para hacer esto debemos saber qué es el diseño inteligente. And the basic work describing design was written by a Scottish philosopher named Thomas Reid. Y el principio filosófico sobre el diseño inteligente fue escrito por Thomas Reid. And he pointed out that in order to infer intelligence, we have to do it from the effects of the intelligence. Él dijo que para percibir el diseño, nosotros tenemos que partir de los efectos del diseño. We can't see somebody thinking, or we can't understand what they're thinking, so we have to see what they do to conclude that they are intelligent. No podemos saber qué está pensando una persona, pero la forma de saber qué está pensando es ver qué es lo que está haciendo la persona. But what are the marks or effects of design, as Thomas Reid asked? ¿Cuáles son las marcas o las evidencias del diseño, según lo marca Thomas Reid? We see those on the next slide. Vamos a ver esto en las próximas filminas. In a dictionary, design is often defined as the purposeful or inventive arrangement of parts or details.
En el diccionario, la palabra diseño se define como el arreglo con propósito o intencionado de las partes o detalles. And we can simplify that to design is the purposeful arrangement of parts. Podemos simplificar esto diciendo que el diseño es el arreglo intencionado de partes. And that means that we infer design, we conclude that an intelligent agent has acted whenever we see parts appear to be arranged for a purpose. Esto significa que inferimos diseño cuando vemos cualquier conjunto de partes arregladas con un propósito definido. Well, that's just some words. It's oftentimes easier to see it in an example. Muchas veces es mejor ver un ejemplo para entender. So here's a cartoon that illustrates the point. Aquí está un dibujo que ilustra el punto muy bien. Everyone looking at this cartoon sees a number of jungle explorers, and the lead explorer has been strung up and skewered. Cualquiera que ve esta caricatura ve un grupo de exploradores en la selva y de repente el líder del grupo fue captado en una trampa y colgado del pie. And the middle explorer turns to the one behind him and says, "That's why I never walk in front." Y entonces el explorador del medio le comenta al otro, dice, esa es la razón por la que nunca camino enfrente. That's good advice. Es un muy buen consejo. Now, can we go back to the other one, please? The last slide. Now, everybody who looks at the slide looks at those pieces of wood and the vine and immediately understands that that trap was designed. Cualquiera que ve la caricatura y ve las dos palos de madera que atravesaron a la persona, piensa inmediatamente, bueno, esto fue diseñado. As a matter of fact, the humor of the cartoon depends upon the reader recognizing the design. Y de hecho, el humor de la caricatura depende de cómo el lector ve allí cómo el lector detecta el diseño en la caricatura. It wouldn't be as funny if he had just fallen over a cliff. No sería tan divertido si nomás cayera sobre un barranco. But how do we know that that trap was designed? Pero ¿cómo sabemos que esta trampa fue diseñada? Because we can see the different parts, the wood and the vine, that are purposely arranged to trap the explorer. Porque vemos que esto, la madera y las lianas que hay allí, nos dicen que eso fue con el propósito de que la trampa agarrara a alguien. It's interesting to note that this conclusion of design is an empirical conclusion. Es interesante mencionar que la detección de este diseño proviene de una forma empírica, es la detección empírica del diseño. That is, it depends on our observation of physical evidence plus the ability to observe the arrangement of the physical parts. Es decir, depende de la evidencia física que vemos nosotros de cómo las partes fueron arregladas para alcanzar un propósito. I emphasize that a conclusion of design is a scientific conclusion based on evidence and reasoning. It is not a theological or religious conclusion. Enfatizo que la detección de diseño es algo científico, no es algo teológico ni filosófico, sino está basado en lo que vemos. Next slide, please. This is a picture of the famous sculpture called The Thinker by Auguste Rodin.
Esta es una fotografía de la gran escultura hecha por Rodin, un gran escultor. We can't tell what he's thinking. No podemos saber qué está pensando. So this is meant to point out that in order for a conclusion of intelligence or design, we have to observe effects of a mind. Pongo esto para que entendamos que para detectar diseño tenemos que ver los efectos de lo que tenemos en la mente. This lesson has been known throughout history. For example, on the next slide. Esta lección ha sido conocida a través de la historia, por ejemplo, en la siguiente filmina. About 50 years before Darwin, an Anglican clergyman named William Paley put forward what he called the watchmaker argument. Unos 50 años antes de Darwin, este sacerdote William Paley puso en la mesa el argumento del relojero como un argumento para el diseño. He wrote that if we found a watch in a meadow, we would immediately understand it was designed because of the way that the parts were arranged for a purpose. Él argumentaba que si vas por una llanura, por un campo, y encuentras un reloj tirado, tú vas a inferir inmediatamente que esa máquina fue diseñada, que tiene un propósito. People thousands of years ago knew the same thing. La gente sabía esto desde mucho tiempo antes, muchos miles de años atrás. On the next slide, we see the most prominent physician and naturalist of the classical period. En la siguiente filmina vemos a uno de los más grandes médicos de la época clásica. His name was Galen, and he studied the anatomy of the human body. He concluded that it is a result of intelligent design. Él era galeno y él concluyó, en base a sus estudios, que el cuerpo humano era el resultado de un supremamente inteligente y poderoso artesano divino, es decir, el resultado de un diseño inteligente. Next slide, please. This conclusion was held by nearly everyone in the scientific and other communities until Darwin published his book, The Origin of Species. Este pensamiento era sostenido por todos los científicos desde la antigüedad. Eso fue así hasta que Darwin publicó su libro en El origen de las especies. Darwin claimed that his idea of random changes plus natural selection could explain even the most purposeful arrangement of parts, such as the eye. Darwin puso la idea de que cualquier organismo complejo como el ojo humano y otros podían explicarse por un proceso aleatorio de arreglo de partes. Because of Darwin's theory, many people concluded that there was no role for an intelligent mind, that is God, in the development of life. A causa de este libro de Darwin, mucha gente dejó de creer en la necesidad de Dios como un diseñador. Next slide, please. For example, a well-known evolutionary biologist named Douglas Futuyma in 2004 said exactly that. Por ejemplo, este científico evolucionista Futuyama dijo exactamente esto. La razón por la que la selección natural es importante es que es la idea central que explica el diseño de la naturaleza. He said that the most important thing about Darwin's theory is that it explained apparent design, so that there is no real design in life. Él decía que lo más importante de la teoría de Darwin
es que explicaba un diseño aparente, es decir, no un diseño real. Next slide, please. I think he is quite wrong. And in the past 25 years, I've written several books to explain why. Yo creo que él está equivocado. Y en los últimos años yo he publicado varios libros en los cuales explico por qué creo que está equivocado. I'm going to discuss briefly each of these books in turn. Voy a discutir brevemente cada uno de estos libros que hemos hecho. Next slide, please. The first book was Darwin's Black Box, and it's been translated into Spanish. El primer libro es La caja negra de Darwin, que ha sido traducido al español. Next slide, please. It concerns a problem with Darwin's theory that Darwin himself recognized. Él explica un problema en la teoría que el mismo Darwin reconoció. Darwin always insisted that evolution had to be gradual because if it proceeded rapidly, it would seem as if something other than randomness was involved. Darwin siempre insistió en que la evolución era un proceso gradual y al azar. So Darwin thought that all complex systems had to be able to be put together by numerous successive slight modifications. Es decir, él pensaba que cualquier cuerpo de muchas partes podía ser ensamblado por procesos lentos a través de tiempos largos. Next slide, please. Well, what sort of a system would not be able to be put together gradually by numerous slight changes? ¿Qué clase de sistemas podrían no ser resultado de procesos lentos en el tiempo? Well, in the book, I wrote that a system which was irreducibly complex could not fit Darwin's theory. Bueno, en el libro yo digo que un sistema que fuera irreduciblemente complejo no cumple con esa posición de Darwin. Simple machines such as a mousetrap need many parts to work, and if any of the parts are missing, it's broken. Máquinas simples como una trampa para ratón deben estar todas las partes juntas, y si una parte falta, pues la máquina simplemente no sirve. One can't start with just a piece of wood and then slowly add other pieces to it and have it improve gradually. Uno no puede empezar simplemente con una plataforma de madera, ir agregando cosas lentamente para que la trampa pueda funcionar. Therefore, machines that need multiple parts to work cannot be explained by Darwin's mechanism. Por tanto, sistemas o máquinas que requieren muchas partes para funcionar no pueden ser construidas por el sistema o por el proceso que Darwin explicaba. But the problem is not just mousetraps. Pero el problema no solamente las trampas de ratón. Next slide, please. Modern science has discovered that complex molecular machines are the basis of the cell. La ciencia moderna ha descubierto que maquinarias moleculares complejas son la base de la célula. For example, here is a machine in bacterial cells called the flagellum. Por ejemplo, aquí está una de esas máquinas moleculares llamada el flagelo bacteriano. And it is literally an outboard motor that bacteria use to swim. Y es literalmente un motor fuera de borda que la bacteria usa para nadar. On the upper right, we see the propeller, the filament, which is rotated rapidly to
push against water and propel the bacterium forward. En la parte de la derecha tenemos la hélice, que es la que le da el movimiento a la bacteria para que se desplace rápidamente. It's attached through a hook to a drive shaft, which is attached to a motor. Está pegada por una junta universal a un rotor, a un motor. It has a number of other parts too that are necessary for the bacterial flagellum to work at all. Y está también compuesta por otras partes que hacen un todo para que el flagelo pueda funcionar. Just like a mousetrap, a flagellum is irreducibly complex. Así como una trampa para ratón, el flagelo bacteriano también es irreduciblemente complejo. And that means it cannot be produced by Darwin's mechanism. Y eso significa que no puede ser producido por el mecanismo que Darwin propuso. Modern science has discovered that there are thousands and thousands of molecular machines in a cell. La ciencia moderna ha descubierto que hay miles y miles de máquinas moleculares en la célula. So Darwin's theory fails at the very foundation of life, the cell. Entonces la teoría de Darwin falla en el mero fundamento de la teoría sobre la vida, del origen de la vida. So that was the basic lesson of Darwin's black box. Next slide, Esta fue la lección básica en el libro de la caja negra de Darwin. But just because Darwin's theory can't explain very complex systems doesn't mean it can't explain anything. Pero el solo hecho de que la teoría de Darwin no puede explicar máquinas complejas no quiere decir que no puede explicar nada. And in the year 2007, I wrote a second book to explore how much Darwin's theory could explain. Y en el año 2007 escribí este libro para explicar qué tanto puede explicar la teoría de Darwin. Next slide, please. My main example is the infection of people by malaria, which is carried by mosquitoes. Mi principal ejemplo es cómo la gente se infecta de malaria, una enfermedad que es causada por un mosquito. When an infected mosquito bites a person, the single-celled parasite enters our bodies and eventually tries to eat all of our red blood cells. Un mosquito infectado pica a una persona y entonces ese parásito unicelular infecta las células sanguíneas. However, the drug chloroquine was discovered to be able to kill malaria and cure the disease. Pero la droga cloriquina puede neutralizar esa enfermedad. But over several decades, the malaria evolved to become resistant to chloroquine, and it is no longer effective. Pero a través de las décadas, el parásito evolucionó de tal forma que se hizo inmune a la cloriquina y ahora ya no es susceptible a ella. It was the most effective drug ever against malaria, and it worked much better than other drugs did. Esa fue la droga más efectiva contra esta infección, más efectiva que las otras. Next slide, please. For example, there is a drug called atovaquone, in which malaria cells only have to number about 1 trillion
to have one develop resistance to that drug. Por ejemplo, esa droga atobacona tiene un efecto de tal forma que un paciente en 1.000.000.000 adquiere la enfermedad. There are about 1 trillion malaria cells in one sick person, so that means almost every person given that drug will develop resistance of the malaria to the drug. Va a haber una resistencia de 1 en 10 a la 12 células a esta droga. But with chloroquine, it requires nearly 1 billion people to find one malaria cell with resistance to chloroquine. Pero con la cloroquina surgen aproximadamente cada 1.000.000.000º de pacientes, es decir, un paciente en 1.000.000.000 de pacientes. Next slide, please. So what is the difference between those two cases? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? It's the same principle that makes it harder to win a lottery if you have to match several numbers instead of just one. Es la misma probabilidad que ocurre si tú tienes que hacer que varios números ensamblen, en cambio de hacer solamente uno o tener solamente un número. If you have to match just one number between 1 and 100, then you have a 1% chance. But if you have to match two numbers, then you have a 1 in 10,000 chance. Si tú tienes que elegir un número entre 100 números, pues tienes un 100% de probabilidad. Tienes 1% de probabilidad. Pero si tienes 2 en 100, entonces es 2 entre 200.000. Next slide, please. With atovaquone, only one mutation had to occur for resistance. But with chloroquine, 2 different specific mutations have to occur. Para que el cubacona sea efectivo, tiene que haber una mutación solamente. Pero para que la cloroquina sea efectiva, tiene que haber 2 mutaciones. So if a Darwinian solution requires more than one mutation, then it is very, very difficult for it to act. Entonces, si una mutación darwiniana requiere solamente una mutación, entonces es más difícil lograrlo. So most molecular machines in the cell have hundreds and hundreds of different mutations. Entonces, las máquinas moleculares, la mayoría de ellas tienen cientos de mutaciones. So those complex systems are very far beyond the ability of Darwin's mechanism to make. Entonces, estos sistemas complejos están muy lejos del mecanismo propuesto por Darwin para la evolución. Next slide, please. It's important to realize that this is not an argument that Darwin's mechanism cannot make complex functional systems. It is an observation that it does not. Entonces, esto no es un argumento. No es argumento que el darwinismo no puede hacer sistemas funcionales complejos. Es una observación de que no es así, de que no puede hacer sistemas funcionales complejos. In an astronomical number of chances, 100 million trillion, Darwin's mechanism could only change 2 amino acids in a pre-existing molecular machine. En un número astronómico de organismos, el mecanismo de Darwin puede cambiar solamente 2
dos de las mutaciones. So the edge of evolution, what Darwin's mechanism can do, is actually very, very low. Entonces, el límite sobre lo que el mecanismo de Darwin puede hacer es realmente muy bajo. Just several years ago, I wrote another book called Darwin Devolves. Algunos meses atrás escribí otro libro que se llama Darwin Devolves. Next slide, please. And it's based on very new scientific results on science's ability to sequence the DNA of cells. Y está fundado en descubrimientos muy recientes de la ciencia sobre el secuenciamiento del DNA. Only in the past 20 years has science been able to rapidly and inexpensively sequence entire genomes of species. Solo en los últimos 20 años, la ciencia ha sido capaz de secuenciar ciertos números de especies. The ability to do so is absolutely essential to seeing what Darwin's mechanism can do. Esto es muy esencial para saber qué puede hacer el mecanismo de Darwin. The reason is that mutations are changes in DNA, changes in molecules. La razón es que las mutaciones son cambios en el DNA, cambios en las moléculas. So one has to be able to probe the molecular level of life to determine Darwin's mechanism. Uno tiene que ser capaz de explorar el nivel molecular para ver lo que el proceso de Darwin puede hacer. The results that have been seen are utterly astonishing. Los resultados han sido totalmente increíbles, maravillosos. Next slide, please. It has been seen that Darwin's mechanism works mostly by degrading or breaking genes that were already present. Parece ser que el mecanismo de Darwin trabaja mejor descomponiendo genes que ya estaban allí. It turns out that degrading genes can sometimes help an organism adapt to its environment. Resulta que degradar genes puede ayudar muchas veces a un organismo a adaptarse al ambiente. We see that in our everyday world. For example, a car can be stripped down in order to get better gas mileage. Esto lo vemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un carro puede ser desbaratado para mejorar su rendimiento en el consumo de gasolina. If gas mileage was the most important thing, most important feature, then we would do better with the ugly car on the right than the beautiful car on the left. Si el consumo de gasolina es importante, si el consumo de gasolina es el aspecto más importante que cuidas, puede ser que un carro viejo, desbaratado, como el de la derecha, sea mejor que el de la izquierda. And degradation will always be faster than construction. Y la degradación, desbaratar, va a ser siempre más fácil que construir. Next slide, please. And if one wants to improve a gene, there generally is only several places that can be changed. Si uno quiere mejorar un gen, va a haber varios lugares en los que tú puedes hacer cierta modificación.
However, if one wants to break a gene, you can pretty much change it in hundreds of different places. Pero si quieres descomponer totalmente un gen, va a haber muchos más lugares donde puedes hacerlo. Next slide, please. This is a table from a scientific paper which was published in the year 2016. Esta es una tabla en un artículo científico que fue publicado en 2016. I don't have time to go into details, but it shows that all of the mutations that were selected in a bacterium in a laboratory experiment were ones that broke or degraded genes. No tengo tiempo para ver los detalles, pero aquí se muestra que la mayoría de las mutaciones que se hicieron degradaron el gen de la bacteria. There were no mutations that seemed on their way to constructing a new molecular machine. No hubo mutaciones que parecían estar orientadas a construir una nueva máquina molecular. Next slide, please. So it turns out that Darwin's mechanism is dominated by what I call poison pill mutations. That is, ones that help, but which break genes. Pareciera entonces que el proceso de Darwin, el mecanismo darwiniano, está dominado por mutaciones que llama cápsulas venenosas, es decir, mutaciones con pérdida de función positivamente seleccionadas. In other words, Darwin's mechanism works by squandering genetic information for short-term gain. En otras palabras, el mecanismo de Darwin parece que trabaja en base a información genética desperdiciada para ganancia a corto plazo. Next slide. Thank you. It is not only bacteria that lose genes when they change. No son solamente las bacterias que pierden genes cuando ellas cambian. Scientists have shown in the past 10 years that the genetic variation that gives us different dog breeds is based on broken genes. La ciencia ha mostrado también que las diferentes variaciones en los perros se deben a genes degradados. Furthermore, scientists have shown that the genes that differ between a grizzly bear and a polar bear are ones that are broken or degraded. Lo mismo ocurre con la diferencia entre los osos grises y los osos pardos y los osos blancos. Parece que los osos blancos se obtienen de genes degradados de los osos grizzlies. Even Darwin's famous finches, the Galapagos finches, change mostly by breaking genes rather than constructing new genes. Aún los famosos pinzones de Darwin, la diferencia se deben a genes degradados y no a genes que produzcan nuevos genes. Next slide, please. Here's a picture that I took from the internet so that you know it's true. Aquí tengo una fotografía que tomé de internet, así que no sabemos si es verdadera. This is an analogy for Darwin's mechanism. Es una analogía para el mecanismo de Darwin. It turns out that the army of this country found that there were people growing drugs up a road. Resulta que demuestra el ejército de cierto país que descubrió que algunas personas estaban sembrando droga en el puente. So the military was planning on going there and stopping the operation. Así que el ejército decidió ir ahí y detener la operación.
but the drug growers heard about the planned military raid. Pero los cultivadores de la droga escucharon acerca del plan del ejército. And so they blew up the bridge. Y explotaron el puente. It was the only bridge that led to their farm. Era el único puente que conducía hacia esa granja. From the point of view of the criminals, this is a helpful change. Desde el punto de vista de los criminales, este fue un cambio útil. And this is what Darwin's mechanism does in living organisms. It blows up bridges and other things to help. Y esto es lo que el mecanismo de Darwin hace en los diferentes organismos. Desbarata cosas para construir otras. But blowing up a bridge is not the same thing as building a bridge. Pero explotar un puente no es lo mismo que construir un puente. So Darwin's mechanism can do some things which help, but cannot construct complex molecular machinery. El mecanismo de Darwin puede hacer algo que ayude, pero no puede construir máquinas complejas. Next slide, please. So in conclusion, I say that the conclusion of intelligent design is rationally compelling, that it is based on evidence and logic. En conclusión, yo digo que el diseño inteligente es racionalmente convincente porque está basado en la lógica. Next slide, please. Now, I've had a few critics complain about my writing, but you can find my replies to them at my website, michaelbehe.com. Tengo varias personas que critican más mis ideas, pero ustedes pueden encontrar mis respuestas a esas críticas en mi sitio web que está ahí abajo, michaelbehe.com. Next slide, please. Also, last year, I published a book called A Mousetrap for Darwin that contains all of my replies to critics over the past 25 years. También en el 2020 escribí este libro, Una trampa para Darwin, donde allí dice, tengo todas mis respuestas a las críticas que he tenido de diferentes personas. So for people who are interested in getting the details of the arguments for and against intelligent design, I urge you to read this book. Entonces, aquellas personas que están interesadas en conocer tanto los argumentos a favor como en contra del diseño inteligente, yo los invito a que lean este libro. And let me thank you very much for your attention. Muchas gracias por su atención. Bien, déjame hacer unos anuncios, Carmen. Queremos avisar a nuestro público del próximo sábado. La conferencia del próximo sábado, amigos que nos escuchan, tendremos a uno de los teólogos distinguidos de nuestra iglesia. Tendremos con nosotros al doctor Félix Adid Cortés, hablando desde la Universidad de Andrews. Él va a tener la conferencia titulada Por fe entendemos, nuestros orígenes en Hebreos y en la filosofía de Platón y Filón de Alejandría. Va a ser, al igual que esta que tenemos aquí, y al igual que las otras conferencias que hemos tenido, una conferencia importante para nuestra fundamentación teológica, filosófica en torno a nuestros orígenes. El pastor Cortés estuvo muy dispuesto a acompañarnos, así que los invitamos para que hagan planes de estar con nosotros. Además,
quiero recordar a la iglesia que nos escuchan que el próximo sábado se celebra a nivel mundial el sábado de la creación. Recuerden que cada cuarto sábado de octubre, la Iglesia Mundial celebra el sábado de la creación. Así que los invitamos para que se unan. Las diferentes iglesias están programando diferentes actividades y aquí vamos a tener como parte de esa celebración al doctor Félix Cortés también con esa interesante conferencia. Como dije anteriormente, él es un teólogo muy distinguido en nuestra iglesia y estoy seguro que su conferencia será de bastante provecho para todos nosotros. Los invitamos para que nos escuchen, inviten a sus amigos, familiares, para que nos acompañen también. Y, bueno, hemos tenido esta tarde una gran conferencia. Es un privilegio tener con nosotros al doctor Vigi. Ahora, Chablé, ¿quieres decir algo, Chablé? Agradecemos al doctor Vigi por Esta interesante participación. Dr. Bihi, again, we want to thank you for being here today and sharing with us your opinions on the matter. Es el momento de las preguntas. El doctor Luciano González estará al frente de ellas y seleccionará las más importantes para que el doctor Michael Vigi responda. It's now time for Q&A. So Dr. Luciano is going to be in charge of selecting the most important or the questions that stand out the most. So you can go ahead and answer them and I'll be translating them for you. Mija, dile al doctor que también hay saludos de algunas personas, que vamos a combinar saludos con cuestiones. Also, there's not only questions, but cordial greetings from different people from different parts of the world. So it's going to be a combination of questions and greetings. Wonderful. Entonces, mija, tú me traduces las preguntas nomás, no los saludos. All right? Okay. Yes, so I'll be translating the questions then. Okay, great. Bueno, voy a dar algunos saludos primero, antes de la primera pregunta. Quiero felicitar a Edward Suárez, que se conectó primero con preguntas, así que les voy a hacer un momento más. Primero quiero darle la bienvenida o las gracias por acompañarnos a Janet E. Rojas desde Colombia. Buenas tardes, muchas bendiciones desde Colombia. Bienvenida, hermana, a nuestro programa. También tenemos a Isabel Tamés Loria desde Alajuela, Costa Rica. Bienvenida, hermana Isabel. Raúl González desde la Ciudad de México. Bienvenido, Raúl. Jorge Zúñiga nos saluda desde Cuautla, Morelos, México. Gracias por acompañarnos, Jorge. Volney Fariam, feliz sábado a todos. Un gran abrazo desde Colombia. Gracias por acompañarnos, Volney. Y bueno, tenemos a los hermanos de Guatemala que puntualmente cada sábado nos escuchan también. Tenemos a Elías Rivero desde Tuxtla Gutiérrez, listos para escuchar la conferencia esta tarde. Qué bueno, bienvenido. Alejandro Sánchez Silva, hola Alejandro, me da gusto saludarte. Él está aquí en Montemorelos. Dayana León Chablé, ok. Vamos a tener la primera pregunta para el doctor Chablé, la de Edward Suárez, David, la primera que está acá de Edward Suárez. En fact, es en inglés. Léela, mijita, por favor. So no need for me to translate because it's in English, but I'm going to go ahead and read it. In your opinion, there are some mutations that can add new information to DNA. Doesn't matter how. Even in this type of mutations, are they very rare? Traduce la respuesta, mija, ¿sí? They are extremely rare, and in experiments in which bacteria were grown and improved. I'm going to be translating your answer as you talk. Sorry to interrupt.
Y la respuesta es que este tipo de mutaciones son muy raras y esto se observó en algunos experimentos en donde bacterias estaban siendo cultivadas y que estaban tratando de ser mejoradas. In that experiment, there was only one mutation that could arguably add new information. Y en ese experimento solamente se descubrió una posible mutación que podría agregarle un mecanismo funcional a la bacteria. There were hundreds of mutations that destroyed genetic information. Y había cientos de mutaciones que destruían la información genética. The problem is not just finding a way to add new information. El problema no es solamente encontrar una manera de añadir información. The problem is that degradative mutations are hundreds of times faster at appearing than are constructive mutations. Lo que pasa es que las mutaciones que causan degradación aparecen de una manera mucho más rápida y mucho más fácil que aquellas mutaciones que agregan mecanismos funcionales a la bacteria. So even if a constructive mutation eventually comes along, it will have been preceded and followed by hundreds of degradative mutations. Así que si fuera a aparecer una mutación que añadiera funcionamiento a la bacteria, antes de eso tendrían que aparecer cientos de mutaciones que degradaran la información genética. Thank you. Muy bien. Vamos a premiar a Edward Suárez porque fue el primero que se conectó. Así que vamos a hacer otra pregunta de Edward Suárez, ¿de acuerdo? Edward es en premio por haberte conectado primero. Así que vamos a hacer esta pregunta de él, donde dice, in your opinion, there are some mutations. David, correcto, esa pregunta, muy bien. ¿Léela, hija? Esa es la que acabamos de hacer. Sí. Tenemos... ok, perdón. La segunda. David, esa, correcto. Why do you think that scientists like Coyne, Lenski, etc., hold the opinion that evolution is a strong theory, taking into consideration your answers to their arguments? Do you think that they read your responses? They don't read them very closely. Coyne and Lenski were taught Darwin's theory in their college and graduate school years and took it to heart. Shall I continue? Yes, I'm sorry. My Wi-Fi was breaking up a little bit. Oh, I'm sorry. I said that many scientists, including Coyne and Lenski, were taught Darwin's theory in their college and graduate school years. Que muchos científicos como Coyne y Lenski fueron enseñados la teoría de evolución desde sus años del colegio, de universidad. So the idea is passed along to many scientists by intellectual inertia. Así que esta idea de la teoría de la evolución es transmitida a las generaciones por un tipo de inercia intelectual. Another reason is that they do see small changes that can occur through Darwin's mechanism, and they extrapolate those to large changes. Y también otra cosa que hacen es que esos pequeños cambios que describe la evolución darwiniana, ellos los magnifican como si fueran cambios más grandes de lo que realmente son. Another strong factor is similarities between organisms, such as the placement of the bones in
in the forelegs and hands of people, the forelegs of horses, the flippers of whales. Otra cosa es que toman las similaridades entre las especies, como por ejemplo las 4 extremidades que tenemos los humanos, las 4 extremidades que tienen los caballos, las 2 patas que tienen los patos, etc. Darwin himself argued that those similarities in bone structure were evidence of common descent. Y ellos argumentan que estas similaridades en la estructura ósea de estas especies significa que hay un descendente común. But I have written that this is a trivial point because it doesn't explain where an ancestor came from. It doesn't explain how the ancestor got that feature, and it doesn't explain how whales and horses and people got many new and different features. Y lo que yo trato de explicar es que esta observación es trivial, porque de verdad no explica de dónde es que ese descendente común consiguió esas diferentes identificaciones y similaridades óseas. The most critical question is how new things are constructed, not how old things might have been preserved. Lo que realmente importa es cómo las nuevas apariencias, las nuevas cosas que aparecen en los organismos se dan a aparecer, no como las cosas en el pasado ocurrieron. Lo que importa es lo que está ocurriendo ahorita. Unfortunately, many scientists cannot make that distinction. Desafortunadamente, no muchos científicos pueden hacer esa diferencia. Thank you. Bueno, tenemos saludos de Levi Josías Gómez desde Cozumel, el científico de datos. Saludos al doctor Vigi, es un gran privilegio tenerlo en este programa. Ciertamente así es. Raúl González dice: la evolución no es una teoría, es una hipótesis. Bolde Faría, bueno, vamos a pasar eso. Raúl González, Eduardo Suárez otra vez. Raúl González, Eduardo Suárez, tiene un diálogo ahí interesante. Bueno, Kejin Luzney Félix. Bueno, él contestó la pregunta allí en la presentación. Él contestó esa pregunta, así que vamos a pasarla. Vamos a ver otra más. Adolfo Montalvo es un comentario o una pregunta. Pedirle al doctor Vigi que comente este comentario, que comente el comentario de Adolfo, ¿sí? All right, so this comment here, we would like to hear a little bit of what you have to say about it. It says, specified complexity in biology refers to the matching between mRNA and tRNA. Both need to match to a new amino acid to be incorporated into a new polypeptide, for example. So if you have anything to say about that, please go ahead. Sure. Well, actually, specified complexity is a much broader topic than just applying to messenger RNA and transfer RNA. I have to say that there's a little bit of confusion in terminology that different proponents of intelligent design use. En realidad, esta complejidad específica se refiere a un tema mucho más complejo y más grande de lo que es el RNA mensajero y el RNA de transferencia. En realidad, son problemas de terminología que diferentes científicos usan. I have introduced the term irreducible complexity. William Dembski, another design proponent, has talked about specified complexity.
Yo, por ejemplo, he referido una terminología complejidad irreductible, a diferencia de... I'm sorry, what was the scientist's name? William Dembski. A diferencia de William Dembski, que introdujo la terminología de complejidad específica. Specified complexity more or less corresponds to what I call a purposeful arrangement of parts. Yo podría explicar de esta manera la complejidad específica, que es un complejo arreglo de diferentes partes. It refers to any system which is complex, that has a number of different components. Se refiere a un sistema complejo que tiene diferentes componentes. And it's specified because the components are put in particular relationships to each other. Y es específico porque estas partes son arregladas de una manera específica. And that is so that they can perform some function, some purpose. Y son arregladas de esta manera para poder funcionar para un cierto propósito. So again, it's similar to my phrase, the purposeful arrangement of parts. Así que es similar a mi frase, que es el arreglo específico de las partes para servir un propósito. Thank you. Andrómeda Elizondo, saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Me gusta mucho este tema, qué interesante. Y prepárense para el próximo sábado, también va a estar muy interesante. Hay un diálogo interesante aquí entre Bola y Faría, Jorge Zúñiga y Adolfo Montalvo. Está bien, vamos a dejarlos en su diálogo, muy interesante. Es la forma en que interactúan también. Efraín Armenta, saludos cordiales. Adolfo Montalvo otra vez. Andrómeda, excelente forma de explicar el trabajo darwiniano. Eduard Suárez otra vez. Nicolás Balduzzi. Vamos a ponerlo a Nicolás Balduzzi. ¿Lo traduces, mijo, por favor? So the question says, it's an honor, Dr. Behe. Could you please explain the role of non-coding DNA from an intelligent design standpoint and evolutionist standpoint? Okay, this has been a topic that has been much discussed between intelligent design proponents and Darwin proponents for the past 20, 30 years. Este es un tema que ha sido ampliamente discutido entre personas que creen en científicos que creen en el diseño inteligente y personas que creen en la teoría de la evolución de Darwin por ya los últimos 20, 30 años. For people who haven't heard of this distinction, coding DNA is something that will give information for the cell to make particular proteins, but non-coding DNA does not. En grandes rasgos, este término de ADN no codificante significa que, a diferencia del ADN codificante, que tiene información genética que es usada para la síntesis de proteínas, el ADN no codificante simplemente no tiene información que codifique para proteínas. About 40 years ago, a number of scientists proposed that because some DNA doesn't code for proteins, that it might not have any function at all. Hace 40 años, científicos discutían que esta ADN no codificante, simplemente como no tenía información que se podía traducir a una proteína, que no tenía ninguna función para nada. Because non-coding DNA occupies a very large fraction of the genome, 95%, these Darwinists argued that it could not have been designed. Porque el ADN no codificante predomina sobre la codificante, ya que forma alrededor del 95% de nuestro genoma. Estos científicos argumentaban la importancia de este tipo de ADN.
They said that no designer would make such an inefficient genome, and therefore that showed that God did not design life. Argumentaban que como esta falta de consideración de un creador, de crear un genoma mayormente infuncional, podría realmente ser un diseñador inteligente. There are several problems with their argument. Hay varios problemas con su argumento. The first is that it is an argument from ignorance. Just because we do not know what the function might be, it does not show that it does not have a function. En primer lugar, el primer problema que muestra su argumento es que no porque no sepamos la función de esta ADN no codificante significa que no haga nada en realidad. And in the past 40 years, many functions have been discovered in non-coding DNA, mostly to regulate the time and place that genes are turned on. Y en los últimos 40 años se han encontrado varias funciones de este ADN no codificante, como por ejemplo el momento en el que los genes son activados y apagados. Another problem is that they don't even attempt to explain the functional coding part of DNA. They just assume that it got there by Darwinian processes. Otro problema es que no hablan mucho del origen del ADN funcional, simplemente argumentan que llegó ahí por el proceso de evolución darwiniano. Third point is that theirs is a theological argument, not a scientific argument. They say that God or no designer would have made it that way, but they don't say what scientific process, what Darwinian process could have made any of the genome. Otro problema es el punto de vista puramente teológico, que solamente usa a Dios como la explicación de la existencia de estos dos tipos de ADN. No usan ninguna explicación científica para tratar de demostrar la función y el propósito de la existencia de este tipo de ADN. It's important to realize that both intelligent design and Darwinism could put up with non-functional DNA. Es importante caer en cuenta que ambos los seguidores del diseño inteligente y aquellos que creen en la teoría de Darwin pueden perfectamente seguir y investigar este ADN no codificante. Darwin's mechanism, of course, destroys a lot of genetic information, and perhaps that is a way that non-functional, non-coding DNA could arise. Y también hay que tener en cuenta que en la teoría darwiniana existe mucha degradación del genoma, de los genes, así que este podría ser una manera en la que el ADN no codificante se da a originar. But intelligent design also acknowledges that there can be mistakes, there can be breaking of genes over time, so that non-functional, non-coding DNA might just be the result of accidents over time. Pero el diseño inteligente también se dirige y dice que hay posibles errores y degradación de los genes también, y que en un tiempo prolongado este ADN codificante puede predominar a causa de estos errores y esta degradación del genoma. Let me repeat that the most important problem, both philosophically and scientifically, is how to explain the fantastic, elegant, sophisticated
machinery of the cell. How did it get there? Not how things that don't have a function we know of got there. Y déjenme, repito, la importancia de el aspecto filosófico y el aspecto científico de cómo es que la célula llegó a producir o llegó a manifestar estas complejas maquinarias que existen en su interior y no cómo es que estas simplemente fueron apareciendo. And the great progress of science in the past 50 years shows that Darwin's mechanism cannot make machinery, but intelligent design certainly could. Y se ha demostrado en los últimos 50 años que basándonos en la teoría de Darwin, no puede construirse nuevas maquinarias funcionales, a diferencia del diseño inteligente que dice que sí, y se demuestra que sí puede haber una construcción de maquinarias complejas. Gracias. Están muy activos Volney Faría, Edward Suárez, Jorge Zúñiga. Qué bueno, la hermana Andrómeda Elizondo también está muy activa en la sesión de hoy. Gracias por estar acompañándonos. Javier Fuentes, saludos desde Pensilvania, USA. Eso está con el doctor Vigia allá. Salomón Huancahuire Vega manda saludos desde Perú. Azael Hernández desde Ciudad Victoria. Hola, profe Azael, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Te esperamos el próximo sábado. Levi Josías desde Cozumel. J.A. Muchas gracias, doctor Vigi. Thank you so much, doctor Vigi. Jorge Zúñiga también. Muy bien. Levi Josías. Vamos a pasar esta pregunta, mija, al doctor Vigi, a ver qué opina. So another question, Dr. Behe. How do you think that Darwin came up with the theory of evolution? Well, the standard history of it is that he went on a voyage as a young man when he was, 25 or 26, on a British sailing vessel, an exploring vessel around the world. And not many people had traveled around. Oh, I'm sorry. No, don't worry. Don't worry. It's okay. La historia central es que Darwin embarcó en un viaje cuando tenía alrededor de 25 años en un barco británico que embarcó casi por alrededor de todo el mundo. And on his voyage, he saw plants and animals that looked similar to the ones he knew in Europe, but were definitely different too. Y en su viaje fue descubriendo que había plantas y animales que eran similares a los que encontraba en su hogar, en su madre tierra de Britania, pero que definitivamente tenían. So he wondered how it was that these slight changes could have occurred from the familiar organisms he knew in England. Y él se preguntaba cómo estos pequeños cambios habían ocurrido en estas diferentes regiones, porque él podía ver las similitudes en los diferentes organismos que existían en su casa. For example, he knew that there was just one species of blackbird in South America, the whole continent of South America. Por ejemplo, él sabía, o según él sabía, que solo había una especie de pájaro negro en todo lo que era Sudamérica. But there were 5 different species of the same blackbird on the Galapagos Islands, one on each island. Pero se percató que había 5 diferentes especies de este mismo pájaro negro en las Islas Galápagos, uno en cada isla. This puzzled him for several decades, but then he finally
came up with a theory that those other species had descended from the first one and through natural selection were slightly altered. Y esto por varias décadas le causó confusión, pero llegó a la conclusión de que todas estas especies tenían un descendente común, del cual ellos, por métodos y técnicas de la selección natural, fueron expresando diferentes fenotipos, perdón. Almost all scientists think he was correct with these small changes. For example, the birds on the continent versus the birds on the island, but Darwin extrapolated it to all of life. Y muchos científicos concuerdan sobre los diferentes cambios pequeños que había en esta misma especie de pájaros, pero Darwin magnificó esas diferencias en estas diferentes especies de pájaros. It's kind of like saying that because a person can jump 2 or 3 feet, maybe he could jump over the moon given enough time. Es como decir que solo porque una persona puede brincar 2 o 3 pies por hora, significa que en un corto plazo de tiempo podrá brincar sobre la luna. So most people who are skeptical of Darwin think that great extrapolation is wrong. Y muchas personas escépticas sobre la teoría de Darwin piensan que esa magnificación que hizo Darwin con estas diferencias han sido incorrectas. Gracias. La siguiente pregunta es de Salomón Huancahuire Vega, desde el Perú. So the next question is there a mutation that could be beneficial for the organism? And even though this one is a degradative mutation? Mm-hmm. Sure. Yes. There's a difference between being beneficial and being constructive. That is, it can, in some circumstances, be helpful to lose a gene. For example, with the polar bear. Sorry. Oh, I'm sorry. Yes. Okay. It's okay, doctor. Yeah. So, dice el doctor que sí, definitivamente existen mutaciones degradativas que pueden beneficiar al organismo. Por ejemplo, the most important change for the polar bear from a grizzly bear was la diferencia más importante entre un oso grizzly y un oso polar was to become white, so it blended against the snow and ice. Era que el oso polar adquirió el color blanco para poder camuflajearse con la nieve del hielo. And that happened because a gene involved in pigmentation broke. Y eso pasó porque un gen involucrado en la pigmentación tuvo una mutación degradativa. So by losing the gene for brown fur color, the polar bear could better survive in the snow. Así que al perder ese gen que le daba la pigmentación café al oso grizzly, el oso polar tenía una mejor chance de sobrevivir en su ambiente rodeado de nieve. Here's one more example in humans. Otro ejemplo en humanos. Several years ago, it was reported that there was an extended family in Pennsylvania that never had heart disease or heart attacks. Se registró que hace unos años había una familia muy grande de Pensilvania que nunca había sufrido de ningún tipo de enfermedad cardíaca.
they could eat a lot of high-fat food or drink milkshakes or eat ice cream and not have high cholesterol. Ellos podían ingerir comidas con alto contenido de grasa, podían comer mucho azúcar, nieves, malteadas, y a ninguno de ellos le había dado alguna enfermedad cardíaca. And that happy, helpful trait was caused by breaking a gene involved in fat metabolism. Y esa ventaja que tenían ellos involucraban una pequeña degradación de un gen que les ayudaba a la rápida metabolización de esas grasas. So that mutation is beneficial in our environment where people eat a lot of high-fat food. Así que ese tipo de mutación sería muy ventajosa para personas en nuestro ambiente, donde se comen comidas rápidas, altas en grasas, azúcares, muy seguido. So it's very important when talking about evolution to distinguish between helpful and beneficial versus constructive or degradative. Así que hay que hacer la distinción entre las diferentes mutaciones que pueden ser degradativas o constructivas o beneficiosas y ventajosas. Gracias. Thank you so much, Dr. Becky. Jonathan Retamal, saludos desde Chile. Bienvenido, Jonathan, desde aquellas latitudes hasta México. Bienvenido. Leví Josías Gómez desde Cozumel. Edward Suárez sigue muy activo. Gracias, Edward. Tus comentarios son muy interesantes, muy importantes también. Lisette Barrutia. Bueno, gracias por el comentario. Bonde Faría también comenta. Leví Josías Gómez Sors, ya hicimos esa pregunta. Leví Josías Gómez Sors también. Andrómeda Elizondo está felicitando. Jorge Zúñiga, esa pregunta ya la hicimos. Muy bien, muy bien. Leo Tipanta, quizás sea la última pregunta. Leo Tipanta, David acá abajo. The mutations in hoax genes, can they alter, for example, the bones in fish or the bones in tetrapods? Okay. All right. Let me try to unpack that question. Okay. The Hox genes are regulatory genes that affect the development of an organism. Así que vamos a tratar de desempacar esta pregunta. Los genes Hox son aquellos que... I'm sorry, could you repeat that one more time? Hox genes are regulatory genes that affect the development of fertilized eggs into adult organisms. Son aquellos genes que regulan el desarrollo y la regulación de, por ejemplo, los genes de espermatozoides que dan lugar luego a los humanos ya adultos. And mutations in Hox genes can give bizarre structures to animals. Mutaciones en estos genes Hox les puede dar a los animales muchas diferentes malformaciones óseas. For example, in flies, if a mutation occurs in a particular Hox gene, it loses some of its body segments. Por ejemplo, en una pequeña mosca, al tener una mutación en un gen Hox, puede sufrir malformaciones en el cuerpo en donde varios segmentos simplemente no se forman. If another Hox gene is mutated in the laboratory, the antenna of fruit flies
turn into legs. Y, por ejemplo, un experimento en el laboratorio en el gen Hox de la mosca puede hacer que sus antenas se conviertan en piernas. That sounds like quite an accomplishment, but they are just copies of the legs that the fly has in other places in its body. Esto suena como un gran acontecimiento, pero en realidad son las mismas piernas que ya estaban codificadas en su genoma. So these regulatory genes are like switches, like light switches. Así que estos genes reguladores funcionan como flips, como switches para encender y apagar la luz. So if they're changed, it's like putting a light switch on a different machine and turning the light switch on. Así que al cambiar su lugar de estos genes Hox, estás cambiando el switch en donde puedes prender o apagar esa modificación. So if the switch in its head says turn on the machinery to make a leg, then it will produce a leg instead of an antenna. Así que si ese gen Hox es colocado en su cabeza donde estaban las antenas, les indica ahora que en vez de formar antenas, que forme piernas. But a switch doesn't explain the machinery that is downstream from it. Pero un switch no explica toda la maquinaria que está adyacente a esta alteración. If you take a light switch from the wall and somehow attach it to your computer, it might be able to turn on your computer. Si, por ejemplo, agarras un switch de la pared y lo pones en tu compu, tal vez sea capaz de prender tu compu. But the switch doesn't explain how the light bulb works, and it doesn't explain how the computer works either. Pero el switch por sí solo no explica exactamente cómo es que se prende la luz al estar pegado a la pared y cómo es que se prende la compu al estar pegado a esta misma. So this is a long way to say that I don't think that changes in Hox genes can explain the differences between fish fins and animal legs. Así que estos genes Hox y su función, digo yo que no pueden ser explicación suficiente para la estructura ósea de un pez y la formación de piernas en otros organismos. And I should add that there is no scientific experiment or evidence that shows that they could do so. Y tengo que añadir que no hay ninguna investigación o evidencia científica que demuestre que estos genes Hox pueden hacer esto. Y fue todo, gracias. Muy bien, tradúceme, hija, por favor, ya vamos a terminar. Doctor Vigi, estamos muy agradecidos por su disposición a ayudarnos con su conferencia. Dr. Bihi, we are very thankful for your willing disposition to help us out with this presentation. My pleasure. Está recibiendo muchos saludos del público. You are receiving a lot of cordial greetings from the audience. Wonderful. Let me say hi. La gente de Interamérica está muy contenta con haberlo tenido como uno de nuestros conferencistas. The people of America are very thankful to have you today as one of our presenters. Wonderful. Y esperamos contar con su presencia en la próxima temporada de nuestro programa, Nuestros Orígenes Revelaciones. And we would be very excited to have you in our next season of our program, Nuestros Orígenes Revelaciones. I would be delighted to join you next time too. Estaría Gracias. muy agradecido de también estar con ustedes. Vamos a pedirle al maestro Ismael Chablé que tenga unas últimas palabras para el doctor Vigi.
Muchas gracias, doctor. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Thank you very much, Doctor. It was a pleasure to have you with us. En una Thank you very siguiente much for- ocasión le preguntaremos qué sucedió en aquella costa de California y la invitación del doctor Philip Johnson en aquella reunión memorable que tuvieron ya hace muchos años atrás. In another occasion, we would love to have you speak to us about what happened in California with, ¿me podría repetir el nombre del? Philip Johnson. With Philip Johnson and what happened in that meeting. I'd be happy to do so. Agradecemos a Dios por haberle tenido con nosotros y a todos los que nos escucharon y nos vieron en esta tarde. De verdad, a nombre de la Universidad de Montemorelos, también le agradecemos su participación. We thank God and all of the audience for being here today, the audience for paying so much attention, and we also thank the University of Montemorelos for hosting this event. Muchas And let me gracias. just say thank you to all of you for having me and for providing the facilities and for accommodating my inability to speak Spanish. Nada más, pero quiero agradecerles a todos por tenerme aquí y por tratar de acomodar mi inhabilidad de poder hablar español. Y gracias al público por su gran cooperación. Los esperamos el próximo sábado con la conferencia del doctor Félix Agui Cortés, un destacado teólogo de nuestra iglesia. Los esperamos a tiempo, 4 de la tarde. And next week, we will be waiting for you at 4 p.m., all of the audience, doctor, everyone who wants to join. Thank you. Bye, Dr. Vigi. Thank you so much. Okay, yeah, bye-bye. It was